Bendito y soberano Dios, gracias por tu fidelidad, Señor. Es incuestionable. Nunca fallas, Señor. Tú lo prometiste que estarías con nosotros y lo estás, bendito Dios. Y es por eso que te alabamos. Y en esas alabanzas te reconocemos lo que tú has logrado a favor nuestro. Te alabamos, te adoramos, Señor, porque has dejado tu palabra también para que nosotros conozcamos la verdadera identidad que tenemos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como integrantes del reino tuyo. Por eso, glorioso Espíritu Santo, yo te ruego en esta mañana, en el nombre de Jesús, permítenos entender, incrustas, Señor, esta identidad en nuestra voluntad para movernos con seguridad, con certeza, con convicción. Te pido que glorifiques el nombre de Jesús en cada corazón aquí presente que Él redimió con su sangre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Efesios capítulo versículo 1 y versículo 2 dicen lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a los Efesios será una carta que seguiremos desarrollando en la predicación de este mes y en los meses siguientes, porque tiene bastante contenido cristológico. Si ustedes se percatan, aquí en estos dos versículos, 3 veces mencionan a Jesucristo. Y uno se pregunta, Pablo, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué 3 veces en estos dos versículos hablas de Jesucristo? La intención de Pablo es de que la iglesia de Éfeso tenga plena confianza y tenga pleno conocimiento y entendimiento de lo que Jesucristo ha logrado por ellos. Y nuestra identidad estará basada aquí, en lo que Jesús ha logrado por nosotros. La carta a los de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad marítima, había un puerto ahí, era un centro comercial, había muchos placeres, mucha corrupción, muchos lujos, se dice que había mucha brujería, había muchas malas intenciones allí. El año 57, el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero va y funda allí, en ese lugar oscuro, Dios prende una luz y funda la iglesia. Y esta carta que nosotros va a ser motivo de estudio es escrita en el año 60. Después de 3 años, el apóstol Pablo, estando en la cárcel de Roma, le escribe. ¿Y para qué escribe Pablo una carta a la iglesia? Tiene el propósito de hacer de ella una iglesia fuerte, hacer de ella una iglesia que confíe plenamente en Jesús. Esa es la iglesia de Éfeso. Es esta iglesia también, ustedes recuerdan que en el libro de Apocalipsis se habla. Esta carta es escrita en el año 62. La carta a Éfeso en Apocalipsis el año 90. Y en el año 90 le dice el apóstol Juan, has dejado tu primer amor.
mostrando que importantísimo es para toda iglesia tener un amor permanente, fresco, profundo a Jesucristo. Y permíteme en esta mañana, en estos dos versículos, que tiene como base para entender la identidad verdadera, dividirlo en dos puntos principales. El primero de ellos, Dios llama personas a su obra, a su servicio. Jesús llamó a personas. Dios tiene una obra en esta tierra, una obra que bendice. Anteriormente, Dios se había manifestado al pueblo de Israel y a través de Israel, Dios quería darse a conocer. Pero ahora está la iglesia en diferentes partes de las naciones. Y sigue siendo la obra del Señor y sigue llamando hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes para su servicio. Y si tú en tu corazón tienes esa voluntad de ver un mundo cambiado y transformado, Jesús te está llamando. Jesús te llama. Y qué hermosa esa palabra, llamar. Jesús te invita. Y así también a los integrantes de esa ciudad de Éfeso, Jesús los llamó. La iglesia es un conjunto de personas así como tú y yo. Dios sigue llamando personas para su servicio. Pero necesitamos ver a la luz del versículo 1, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, según la voluntad de Dios. Pero necesitamos también saber qué era Pablo antes de ser apóstol. Hay muchos comentarios, hay muchos libros, enciclopedias que se hablan de Pablo. Era un religioso que no estaba de acuerdo con el cristianismo. Era un religioso que insultaba y se burlaba del cristianismo. Era un soldado y aprovechaba de ese cargo y perseguía a la iglesia. Era un hombre que la sociedad podría menospreciarlo, pero así Jesús lo llamó. Y es interesante, hay un versículo que lo describe claramente quién era Pablo. En 1 Timoteo 1:13 dice lo siguiente: habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mire, blasfemo, perseguidor e injuriador. El blasfemo es aquel que se burla. Se burlaba de los cristianos. Él tenía su religión y se burlaba. El perseguidor dice que él ingresaba a las casas y permitía que los cabellos sean sacados los cristianos y los castigaba. El injuriador ofendía mucho a los cristianos. Pero aquí nos muestra a nosotros cómo llama y cómo invita a Dios. Dice, más fui recibido a misericordia. Dios tuvo compasión de mí. Dios no vino por justos, sino por injustos. Dios no vino por los que están cerca, sino por los que estaban lejos. Y sería interesante, porque esta plantilla del llamado de Dios sigue siendo la misma. Porque si vamos al recuerdo, tu iglesia, tu hermano, hermana, ¿qué eras antes de venir a Jesús? Pablo dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador, y no lo encubre. Él lo dice con claridad. Recuerda,
recuerdas. ¿Qué fuiste tú? Pero así también como Pablo fue recibido a misericordia, tú fuiste recibido a misericordia. Tú eres parte de la iglesia del Señor, no por méritos moralistas, éticos. Tú fuiste recibido a la iglesia por la compasión de Dios. Y no nos equivoquemos, no nos engañemos. Es la misericordia de Dios, así como a Pablo le alcanzó, porque lo que hacía lo hacía de ignorancia e incredulidad. Este era el apóstol Pablo. Pero Pablo, apóstol de Jesús. Es interesante cuando se menciona por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y sigue siendo la misma plantilla del llamado, de la incrustación como integrante de la iglesia, como la identidad de pertenecer a la iglesia. Pablo, podemos sacar ese nombre y puedes colocar tu nombre ahí. Acá dice apóstol, ¿y sabes quién es un apóstol? Él es un embajador de Cristo, del reino de Dios. Es un comisionado de Cristo. ¿Acaso tú no eres un embajador de la ciudadanía que tenemos en los cielos? ¿Quién es un embajador? Aquel que te habla de su nación. También eres un embajador. Tienes una misión que Cristo te ha asignado. También tienes una misión. Y algo, y lo resalto de color blanco ahí, ¿sabes por qué? Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Jesús y Dios, de acuerdo. Y no se avergüenza de que un blasfemo, de un perseguidor, un injurioso, ¿sabes?, sea su apóstol. Porque así es. Porque ahora pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo cambió su vida, transformó su vida, su relación con Dios. Así como Jesucristo ha cambiado y ha transformado tu vida. Tú no has transformado tu vida ante Dios. Jesús te ha transformado tu vida. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Tu identidad, tú eres iglesia, la iglesia de Jesucristo por la voluntad de Dios. No interesa dónde te recogió Dios. No interesa qué practicaste. Pero la misericordia de Dios te alcanzó. La compasión de Dios. Y esa misericordia, esa compasión es tan poderosa y grande que te da pertenencia. Y Jesucristo y Dios no se avergüenzan de ti. Eso hay que entender con claridad. Ahora estamos con la intención de saber esa identidad verdadera. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Lo dicen estos versículos? Sí, podemos encontrar cierta identidad enmarcados en estos dos versículos. La primera es que somos santos. Ahora aquí hay que hablar con claridad. La cultura, la sociedad ha deformado y dista mucho su concepto de santo
del concepto de santo, lo que es para Dios. Por ejemplo, la sociedad considera de que aquel que lleva una vida ascética, se aparta de la sociedad y se va a vivir solo, es un santo. Pero Dios no ha dicho eso. La sociedad considera que aquel que lleva un hábito de una hermandad convencional es un santo. Pero Dios no ha dicho que eso es un santo. Pero también hay una idea de que hay hombres, personas que superan a otros en devoción, por ejemplo. Y por lo tanto son santos. Pero Dios no ha dicho eso. La palabra santo es agios, apartado por Dios, para Dios, es santo y sagrado. Ahí tú ves un vaso. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, usaban vasos que eran santos. Pero mira, aquí no había una exigencia moral para que sean santos. Pero sí indicaba que le pertenecía a Dios y que era para el servicio a Dios. No había una exigencia moral. Y eso tenemos nosotros que erradicar de nuestro pensamiento, de nuestros paradigmas equivocados, del concepto de santo. Tu identidad, dice la palabra, que tú eres santo, eres alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios. Eres sagrado. No te dice que tú te has hecho santo. Dios te ha hecho santo. Y aquí es importante entender la santidad cristiana. La santidad cristiana es la de pertenencia. Si Dios te aparta, es porque le perteneces a Él. Y esto es la santificación posesional. ¿Sí? Esto lo tenemos claro. Ahora, pero Él te aparta, ¿pero para qué? Para el servicio a Él. Y esto hay que también tenerlo bien claro. Hay una idea equivocada, cultural, que solamente sirven a Dios ciertas integrantes de una denominación, pero Dios te aparta, ¿sabes? Eres apartado por Dios y para Dios, pero para que le sirvas. Ahora, pertenecemos a Dios, pero perteneces a Dios. Quiero que tú recuerdes la palabra cuando dice, no es que nosotros hayamos elegido a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y nos aparta también, ¿sabes? Para servirle. Pero la santidad cristiana también se tiene que ver esa purificación día a día del corazón, es la santificación progresiva. Sucede que en esa santificación progresiva, como es un proceso, muchas veces nosotros consideramos, ¿sabes? No sirvo para Dios. Y no es así, no es así. Tú perteneces a Dios, has sido apartado por Dios y todo lo que Dios hace es efectivo, eficiente y Dios lo hace siempre bien. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 9, 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿No? Y da un sinnúmero ahí. Dice, esto habéis sido vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús.
sea, un santo no es porque te pongas un hábito. Un santo no es porque te vayas a vivir a un lugar solo. Un santo no es porque tú superas a alguien en devoción. Santo eres porque Jesús te ha hecho santo. Amada iglesia, y ese hacer es indestructible. Yo sé que puede suceder que en esa purificación día a día del corazón, es decir, de la santificación progresiva, lo vamos perfeccionando. A veces nos hace pensar que perdemos esa identidad y no es así. Las cosas que hace Dios las hace bien. Y si dice que Él te ha apartado para Él, y si dice que perteneces a Él, y si dice que Él te ha hecho santo, y si Él te ha consagrado, eso es. Te hago esta observación. El universo sigue girando como Él lo ha determinado. El sol sigue brillando como Él lo ha determinado. Los mares siguen moviéndose porque Él lo ha determinado. Y un santo que pertenece a su iglesia y que tiene su identidad es imborrable. Tú tienes que tener bastante seguridad en esto. Tú eres santo, no porque vistas un hábito, porque te vayas a vivir a un lugar lejano. Y hago esta reflexión. Pablo, hablando a los corintios, les dice, Dios habiendo elegido a lo necio, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado. Esos necios, esos débiles, esos menospreciados, lo que nos queda a veces es confiar en lo que Dios ha hecho. Santos en Cristo. No eres santo por tu esfuerzo. No eres santo por lo que tú haces. Es por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es tu identidad primera que nos da estos dos versículos. Eres santo. Y eso nadie te lo quita. El sol sigue brillando porque Dios lo ha hecho así. Y las estrellas siguen brillando en la noche porque Dios lo ha hecho así. Y tú eres santo porque Dios te ha hecho santo. Y es imborrable. Pero también encontramos otra identidad. En el versículo dice, santos y fieles. Ahora, alguien podría, en una explicación literal, decir fieles. Oye, pero yo a veces le fallo y le pido perdón. No ese es, no ese es el significado. Pistois es la palabra en el griego, es confiables, fiel, creyente. Tu identidad, aparte que eres santo, tu identidad es de que eres creyente. Creyente, ¿qué significa? Y es una demanda y es algo que todo integrante de la iglesia debe de conocer. Alguien que confía en Jesucristo, no que confía en sí mismo, que confía en lo que Jesucristo ha obtenido por ellos. Santos y creyentes. Si ser santos es el fruto de un árbol, ¿sabe? La raíz es que confiamos en Jesucristo, que Él nos ha hecho santos. ¿Acaso no dice la palabra santos y fieles en Cristo? ¿No dice santos y fieles en el esfuerzo de Víctor?
santos y fieles en tu esfuerzo. No, no dice eso. Santos y fieles, porque creemos en Jesucristo. Entonces, esa es nuestra confianza. Nuestra confianza no está en lo que nosotros hacemos, en lo que Jesús ha logrado. Por eso una alabanza decía, no soy yo, sino Cristo. Es así, hermanos. Y es algo interesante. Esa palabra en es una preposición, hermanos, que yo te invito a hacer un estudio profundo de esto, porque ahí descansa la confianza de lo que Jesús ha obtenido por nosotros. Aquí, mira lo que dice en este gráfico. El niño está en casa, está dentro de la casa. ¿Sí? El pájaro está en su nido, ahí está el árbol, ahí está el pájaro. El pato está en la cesta, que está llevándolo un señor, en la cesta, dentro de la cesta. El señor está en el coche, dentro del coche. Y yo en el agujero, dice. Entonces, la preposición es, significa posesión. Tú eres santo, tú eres fiel, tú eres confiable, no por ti mismo, sino por dónde estás tú ubicado, y tú estás ubicado en Cristo. En Cristo. Por eso se pide que y se anuncia que la identidad de un integrante de la iglesia es un creyente, es aquel que confía en Jesucristo, lo que Él ha obtenido para nosotros. Y es algo interesante, amada iglesia. Ahí tú ves también los versículos del 1 al 13, aquí en Efesios, capítulo 1. Hay 10 veces que se utiliza la preposición en. Y yo me pregunto en el análisis, ¿cuál sería la voluntad y el propósito de Pablo? Que la iglesia de Dios sepa que todas las bendiciones que obtiene es porque su vida está en Cristo. Y las bendiciones es por Cristo. Y nos pide que confiemos y creamos lo que Jesús ha hecho. No, no es por tus fuerzas, no es por tu piedad. Siempre, ¿acaso no dice el texto, teniendo puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe? Claro, confiando plenamente en el autor y consumador de la fe. Entonces encontramos que somos en nuestra identidad santos en Cristo. Somos, ¿sabes qué? Confiables en Cristo, fieles en Cristo. El Padre nos mira en Cristo. Pero también nosotros encontramos otra identidad. Aquí en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Sé que es una salutación al inicio de esta epístola, esta carta, pero podemos extraer, mira, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Qué le está diciendo? Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, cuando dice en el buen deseo de Pablo y por la inspiración del Espíritu Santo, cuando habla de gracia, dice la amabilidad y prosperidad a vosotros de Dios nuestro Padre. O sea, Dios es amable con nosotros. Dios no es un ogro. Dios no quiere destruirte. Dios es un Dios misericordioso. Es el tiempo de la gracia. Es el año agradable de Dios. Es la amabilidad y la prosperidad a vosotros. Esa palabra paz implica prosperidad en el ámbito espiritual. Y después de eso, también es
por la parte material y en todos los aspectos de la vida. Y hay que confiar que la amabilidad y la prosperidad nos los da Dios. Pero tercera identidad que nosotros encontramos es que somos hijos de Dios. Y esto no significa nada absolutamente para ti, ¿sabes qué? Estamos desperdiciando una identidad muy grande. Por ejemplo, hay un padre de familia que tiene unas 50 hectáreas o puede tener unas 5 empresas. Y sus hijos también le pertenecen esas hectáreas o esas empresas. Pero yo quiero que tú notes que tu padre no es cualquier padre, es el padre perfecto, es el creador de todo lo que existe, es el autor de la vida, es aquel que ha creado las plantas, es aquel que ordena a las estrellas, al sol, es aquel que ha dispuesto las estaciones, es aquel que vive en la eternidad. Eres hijo de ese padre. En Romanos 8:17 dice que nosotros somos herederos de Dios como hijos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Iglesia, eso es tu identidad. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Y eso no te lo quita nadie por haber creído y recibido a Jesucristo. Y nuevamente, santos en Cristo, confiables en Cristo, hijos de Dios en Cristo, por Cristo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Acaso Jesús no enseñó que padre dice si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente. Si los padres, dice que siendo imperfectos, no hacen eso, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cuando tú le hables? Y recurro a esto. Dios ha bendecido y está bendiciendo con muchas hijas a sureste. Ya hemos escuchado, ya está en Soledad, Amy, Cintia, Marcia, Karen, ya están con sus bebés ahí. Ya Manuel también, con Cecilia, y también Noemí, lo dije en el culto de acción de gracias, son gemelitos. Esas niñas, cuando ya los que han nacido, las que van a nacer, se apegan y lo quieren al papá. Así es. Y los hijos quieren a la mamá. Y cuando la hija se va a acercar al papá, al chocho papá, y la hija le va a pedir algo, ¿sabes? Es difícil decirle no. ¿No crees tú que como hijo o hija te acercas al Padre, a hablarle y pedirle? Ese Padre te escucha y ese Padre te va a responder. Tercera identidad, eres hijo de Dios, hija de Dios en Cristo. Y la cuarta identidad, somos siervos de Jesús. ¿Qué dice el versículo 2? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, y del Señor Jesucristo. No está puesto ahí en un saludo por cumplir, sino es un saludo significativo.
¿Y quién es un señor? ¿Qué es señor? Es Kyrios, es señor, un maestro. Es interesante que aquel que ha ido a la cruz por nosotros es un maestro dispuesto, no es un señor de esos autoritarios, ogros que te dan miedo acercarte. Es un señor, es un maestro que te enseña, está dispuesto a enseñarte a qué, amar, a perdonar, a crecer, a avanzar, a adorar a Dios, a interrelacionarte con tus hermanos. Es un maestro, este Señor. Pero dice que es supremo en autoridad. Él anhela ser tu autoridad. Ya lo había mencionado en una anterior prédica, que el ser humano se ha vuelto autoridad para sí y no quiere la autoridad de Cristo. Y cuando se dice la autoridad de Cristo, ¿qué es? Seguir sus consejos y vivir conforme a lo que Él nos enseña. Él es supremo en autoridad. Y también cuando se dice que es Señor, se dice que Él es controlador. Amada iglesia, Él ha iniciado una obra en ti. Tú le has costado mucho a Jesús. Somos hechuras suyas en Cristo Jesús, dice su palabra. Y Él quiere nuestro crecimiento. Ahora, en donde hay un Señor, ¿qué hay? El resto, ¿qué son? Somos siervos. Y nuevamente aquí hay que erradicar un pensamiento equivocado, así como esos pensamientos equivocados de santos, que el ermitaño, el que se va a vivir una vida ascética, porque se pone un hábito, es santo. Aquí hay que erradicar también un pensamiento equivocado, que solamente son siervos algunos de la iglesia. No, todos. Dios nos ha llamado, nos ha hecho santos, nos ha apartado Dios, para ser sus siervos. Todos, todos. Y es por eso que recuerdan que hay algunas parábolas que dicen, ven buen siervo o siervo negligente. Es una enseñanza para todos nosotros, porque la función de nuestra identidad es ser siervos también. Y voy a extraer un versículo aquí, y quiero mostrarte, está en el libro de Colosenses y le está hablando a toda la iglesia. En Romanos también le habla a toda la iglesia y le reconoce que son siervos todos. Mira lo que dice en Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Esta carta no va dirigida a unos 4, 5, 6 de la iglesia de Colosas. ¿Sabes cuál era el propósito de las cartas? Que se han leído en toda la iglesia, porque era para toda la iglesia. Somos siervos. Si Él es Señor, todos somos siervos. Y necesitamos nosotros, amada iglesia, conforme a esta identidad. Ya acabó el 2021. Empecemos el 2022, ¿sabes? Con esa verdadera identidad, con esa seguridad que eres santo en Cristo. ¿Sabes? Con esa seguridad, con ese entendimiento que eres confiable en Cristo. Eres fiel en Cristo porque confías en Cristo. Es necesario tener la seguridad que eres hijo, hija de Dios. Pero también debes tener y debemos tener la seguridad que somos siervos del Señor. ¿Y cómo estamos sirviendo? Esa es la identidad que encontramos en estos dos versículos. Y vamos a encontrar belleza en el libro de la carta a los Efesios. Por eso que lo vamos a desarrollar.
pero parametrados en estas 4 identidades. Que el 2022 sea un año de convicciones, de determinación. Y permíteme concluir que nuestra identidad verdadera está en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. Fuera de Cristo no soy santo. Fuera de Cristo, ¿sabes? No puedo reconciliarme con Dios. Fuera de Cristo no soy hijo de Dios. Fuera de Cristo no soy acepto a Dios. Mi identidad, mi verdadera identidad está en Cristo. He puesto santos, hijos de Dios, siervos de Jesús, en blanco, en esta simbología que te mencioné de una planta. Y ser santos, y ser hijos de Dios, siervos de Jesús, son los frutos, y la raíz, ¿sabes qué es? Es confiar en Jesús. Eso es. Tu identidad, mi identidad, empieza y finaliza en Cristo. Tu identidad y mi identidad en la eternidad siempre será en Cristo. Soy salvo por Cristo, santificado por Cristo, reconciliado por Cristo, justificado en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque confiamos, porque somos creyentes. Se habla en una forma tan general. Hoy tanto se va a la superficialidad. Y si ahí hay un creyente, ¿sabes? Distinto sonaría, ahí hay alguien que confía en Jesús. Y para eso te ha llamado el Señor. Tú eres un creyente. Tu confianza tiene que estar en Jesús, lo que Él ha obtenido para ti. No la confianza en ti. Porque tú no te has hecho santo, hijo de Dios y siervo de Jesús por ti mismo, ni por mérito, ni por tu moralidad, ni por tu ética. Es por gracia. Porque confías en Jesús. Esto es tu identidad, iglesia. Creámoslo, entendámoslo y vivámoslo. Vamos a orar. Padre Celestial, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, Señor, dijiste. Y ahí estábamos todos nosotros. Lo que nos pide el Señor es que confiemos en lo que Jesús ha hecho. Nos has dado una identidad en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y exaltamos tu nombre en esta mañana. Nuestros corazones se regocijan en la obra que tú has hecho a favor de estos débiles. Nosotros que somos débiles, de estos frágiles, nosotros que somos frágiles, de estos necios, nosotros que somos necios, menospreciables, Señor, nosotros que somos menospreciables. Y nos pides que confiemos en Cristo. Glorioso Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú ayudándonos a entender esta identidad verdadera que tenemos en Cristo. Glorifica el nombre de Jesús en cada corazón, de tal manera, Señor, que este año 2022 nos movamos con seguridad, con determinación, Señor, con diligencia, con diligencia. Damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la majestad, el imperio por esta hermosa y eficiente obra e imborrable obra que has hecho a favor de nosotros. Santos, somos confiables en Cristo,
Somos hijos tuyos en Cristo y somos siervos tuyos, Señor Jesús. Seas tuya la alabanza por toda la eternidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén.